verlo así, un poco superficial, ¿verdad? En el título 4 habla acerca de cómo se establece la organización del Estado, ¿verdad? De eso más que todo. De la forma, dice, el poder que está distribuido en las tres instituciones, conocido como el legislativo, el ejecutivo y el judicial, que se complementan entre sí, pero que no mantienen relación de subordinación, ¿verdad? O sea, se complementan, pero, ¿verdad? No se pueden confabular, ¿verdad? No se pueden confabular. Luego tenemos el título 6, no, este era el título 5, el que les dije ahorita, ¿verdad? El título 5. Y el título 6 está dedicado al régimen económico, ¿verdad? La Constitución establece que el sistema económico hondureño se fundamenta en el trabajo como fuente principal de las riquezas y medio de la realización de las personas. Asimismo, le otorga valor importante a la justicia social en la distribución de las riquezas, es decir, que todas las personas cuentan con un mínimo de ingresos y riquezas para vivir, así como, cérrame la puerta, así como la asignación de impuestos y otras obligaciones de los ciudadanos y las ciudadanas. Luego el título 7 y 8. El título 7 se refiere a los requisitos necesarios para hacer modificaciones en la Constitución, ¿verdad? Ahí habla todos los capítulos, ¿verdad? Los capítulos y también los artículos. Dice, además defiende la inviolabilidad de la Carta Magna, o sea, de la Constitución. El capítulo 1, artículo 376, la reforma de esta Constitución podrá decretarse por el Congreso Nacional en sesiones ordinarias con 2/3 de votos de la totalidad de sus miembros. Miren, 2/3 de la totalidad de sus miembros. El decreto señalará al efecto el artículo o artículos que hayan de reformarse, debiendo rectificarse por las siguientes legislaturas ordinarias, por igual número de votos para que entre en vigencia. Por eso en el Congreso, ¿verdad? Hay pues hay diputados de los diferentes partidos políticos que se lanzan, ¿verdad? Entonces, cuando van a tomar una decisión, dice ahí que tiene que haber 2/3 de votos de la totalidad, 2/3. O sea que estamos hablando, 2/3 serían, vamos a ver los matemáticos, ¿cuánto es 2/3? 2/3 sería el 60%, ¿verdad? Y 60, 65 por ahí, ¿verdad? 2/3. 63.30 y Ajá, algo. ajá, 333. estamos hablando más de la mitad, ¿verdad? Que tienen que estar de acuerdo para modificar una ley, ¿verdad? Para modificar algo en la Constitución, desde el Congreso. Y ustedes saben, vaya, por ejemplo, ahorita la mayoría de, no sé si están enterados ustedes, pero la mayoría de los diputados son del Partido Nacional, ¿verdad? La mayoría, tienen la mayoría. Entonces, y hay una parte, ¿verdad?, de los liberales y otra parte de los libres, creo que no sé si hay de los otros partidos más pequeños, pero para cambiar, para modificar o para crear, tiene que haber esta cantidad, más del 60%. Y el título 8 establece la fecha en que esta Constitución suprime a la antigua del año 1962 y determina la fecha en que entra en vigencia la nueva Constitución. El 20 de enero de 1982. Esa es la que tenemos en la actual, ¿verdad? En la actualidad, 1982. 1982, ¿verdad? El artículo 376 dice todas las leyes, leyes, reglamentos, órdenes y demás disposiciones que estuvieren en vigor al promulgarse esta Constitución continuarán observándose en cuanto no se oponga a ella o mientras no fuere legalmente derogado o modificados. Estos hablan de artículos, de la creación, de la modificación o la derogación, ¿verdad? De algunos.
artículos. Hay algunos que son pétreos, ¿verdad? Cuando dice pétreos, quiere decir que no pueden, ¿verdad?, ser modificados. No se puede, ¿verdad? No se puede. Pero ustedes saben, ¿verdad?, que hemos tenido, pues, no vamos a hablar de colores, ¿verdad? Pero hemos tenido gobiernos bastantes, o administraciones bastante corruptas, ¿verdad? Y esta constitución, pues, ha sido violentada de muchas formas, ¿verdad? Nosotros mismos lo podemos echar de ver en algunos artículos que ahí están establecidos que no se cumplen, ¿verdad? Algunas leyes que no se cumplen, ¿verdad? Entonces, no vamos a trabajar en esa página, vamos a continuar en este tema de la 126 que habla acerca de la administración pública, ¿verdad? La administración pública. Ustedes, bueno, yo creo que todos han visualizado las obras, ¿verdad? Obras públicas, por ejemplo, ahí ven ustedes una imagen, ¿verdad? Los puentes, ¿verdad? Los puentes peatonales, los parques, em, algunos también edificios públicos, ¿verdad? Que se han construido, ¿verdad? Am, por ejemplo, en esta carretera que viene para la parte norte, ¿verdad? La parte del puerto, ha cambiado bastante la infraestructura en cuanto a puentes, ¿verdad? Hay varios puentes que han sido creados en esta administración, carreteras, ¿verdad? Esas son parte de obras, ¿verdad? Obras que se realizan para el beneficio, podríamos decir, del pueblo, ¿verdad? Para el beneficio. Aunque al final, todos estos bienes, todos estos recursos, ¿verdad? Algunos pues son donativos y otros son pues lo que el mismo pueblo, ¿verdad? Paga sus impuestos, ¿verdad? Porque todos pagamos impuestos, todos los ciudadanos pagamos impuestos, ¿verdad? Hay una tasa en cuanto al salario. No tengo bien claro porque yo no llego a esa tasa, pero los que llegan a esa tasa tienen que pagar impuestos. Llegan a una cantidad establecida de su salario, entonces les toca que pagar impuestos de su salario. Pero aún así nosotros vamos a las tiendas, ¿verdad? Pagamos impuestos. Todo lo que nosotros consumimos pagamos impuestos. Entonces los negocios, las empresas, ¿de dónde sacan los impuestos que pagan? Del mismo pueblo, ¿verdad? Usted va a una tienda, compra ropa, ahí va incluido el 15%, ¿verdad? Que hoy ya no es el 12, sino que el 15 y hasta el 18 en algunos lugares del impuesto sobre venta. Porque estas empresas están obligadas a pagar impuestos. También pagamos servicios públicos. Por ejemplo, el tren, bueno, ya no son servicios públicos, ¿verdad? Porque al final hay que pagar la energía eléctrica, hay que pagar el agua potable, hay que pagar los servicios de recolección de basura, ¿verdad? Los terrenos pagan también, ¿verdad? Pagan impuestos. O sea que hay que pagar, ¿verdad? Hay que trabajar y poder pagar, ¿verdad? Si vamos al día es poco, pero muchas veces hay ciudadanos que se dejan, ¿verdad? Hasta 3 años sin pagar impuestos, ¿verdad? Por sus lotes, por sus terrenos, por sus viviendas. Entonces, cuando ya vienen a ver, es una suma bastante alta, ¿verdad? Pero al final, todos los proyectos que se realizan son por el trabajo del pueblo, o sea, son los impuestos que se pagan. Y otra parte, como les digo, que son donaciones, ¿verdad? De otros países que están mejor que los nuestros, ¿verdad? Y donan. ¿Verdad? Por ejemplo, dice el gobierno de Taiwán, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a donarles tantos millones para el fondo vial, para que arreglen las carreteras. O vamos a regalar tantos millones, dice la República de China, para construcción de escuelas. Y así, ¿verdad? Así trabajan la parte de proyectos, ¿verdad? Aquí en nuestro país. Dice, en la mayoría de los países del mundo existe la administración pública que comprende un grupo de personas y organismos que manejan las finanzas del Estado. Las finanzas del Estado. Ahora, ustedes saben que para administrar, ¿verdad? Para poder, pues, están las instituciones, pero también está el recurso humano, ¿verdad? Son los trabajadores públicos. Entonces, ellos también son pagados con los impuestos que nosotros, los ciudadanos, damos, ¿verdad?
Financiamiento del Estado. El financiamiento es el proceso, espérense, quiero aumentar aquí porque no veo aquí, mira bien pequeño. Miren, estos son conceptos que nosotros debemos de conocer, ¿verdad? El financiamiento es el proceso mediante el cual se aportan recursos económicos necesarios para la realización de un proyecto. El financiamiento de la obra pública proviene de los préstamos del extranjero. Ese es otro punto también, ¿verdad? Los préstamos, ¿verdad? Los gobiernos se endeudan con millones, pero millones y millones, que a saber hasta cuándo se van a terminar de pagar, ¿verdad? Porque ellos dicen que no hay fondos. Entonces vienen y sacan préstamos y esto se le llama deuda externa. En la actualidad hay una deuda externa tan grande que no se sabe o sea, durante cuántos años se va a salir de esa deuda, ¿verdad? O sea, nosotros somos un país que aparte, ¿verdad? De depender, ¿verdad? Económicamente de otros, estamos hasta, como dije, hasta la coronilla de jarana, ¿verdad? Cada gobierno que entra se enjarana, se enjarana, se enjarana y se enjarana y se va enjaranando y se va enjaranando. Entonces es una situación bien terrible, ¿verdad? ¿Verdad? Por las malas administraciones, ¿verdad? Porque no invierten como debe de ser los recursos, ¿verdad? No los invierten. Un estado, no sé si alguien me puede buscar ahorita ahí, ¿verdad? ¿Cuánto asciende la deuda externa de Honduras? Creo que hay una información por ahí, si alguien la puede buscar. Por mientras vamos leyendo aquí, dice, un estado que maneje y administre correctamente los recursos que recauda es un estado con capacidad suficiente para la construcción de obras públicas en beneficio de la población. Pero, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Lo tiene, María José? Sí. Dice que al 31 de marzo de 2021 el saldo de la deuda externa de la Administración Central de Honduras alcanzó un saldo insoluto de 8.162.5 de dólares. Eso es en dólares. 800. 62.5. 8. Ahí le sale 62,1. Pero no es así ese número le sale. 81. Y dice 8.162. No, dice, espérese. No, creo que es un número más grande. No son 8,000, son más de 8,000 millones. Dice que son Y reflejado lo a una reducción de 43.9 con respecto al cierre. Bueno, no, ahí le sale 8,100. Es el 33.2% del PIB, dice. Producto Interno Bruto. O sea, lo que nosotros producimos. O sea, no alcanza a cubrir. Lo que Honduras produce no alcanza a cubrir a los gastos que hay, ¿verdad? Pero es por lo mismo, ¿verdad? Es por las malas administraciones. Entonces, como le digo, cada gobierno que entra deja endeudado al que, o sea, cada gobierno que sale deja endeudado al que entra. Y este tiene que venirse a endeudar para cubrir, ¿verdad? Cubrir pagos, para cubrir servicios básicos, para cubrir. Entonces, pero es por lo mismo, ¿verdad? Es porque somos un país altamente corrupto. Sí, desde sencillo. Todas las personas que entran con un nivel económico tal vez no tan exagerado y salen enriquecidos, ¿verdad? Sí, María José. Esa, la que le acabo de decir, es solo de 2021, no de toda la historia. Porque esa solo es de 2021 hasta marzo, no está hasta ahorita todavía, solo hasta marzo. O sea que solo es, imagínense, 8,162 millones hasta marzo. O sea, ahora, ¿en qué invierten todo esto? Porque, o sea, es bien, o sea, si nos ponemos a analizar, ¿verdad? O sea, hay gente que vive en condiciones terribles, no tiene casa, vive en los bordos. O sea, no es porque hay una inversión, no es porque haya que se vea, ¿verdad? Sí, de repente la infraestructura, sí, ¿verdad? Son millones que se invierten en esos puentes, son millones en esas carreteras.
Pero recordemos que hay algunos proyectos que son donaciones y otros salen también de lo que produce Honduras, el Producto Interno Bruto, ¿verdad? De todo lo que Honduras genera, ¿verdad? De los impuestos, de todo eso, eh, también se invierten, ¿verdad? Pero imagínense, solo este año fue el que leyó María José. ¿Se imagina lo anterior y todo lo que se ha venido arrastrando? O sea, yo estuve leyendo que es una deuda que muy difícil de salir, ¿verdad? Tendría que pasar mucho tiempo para poder salir. Imagínense, y cada gobierno se va endeudando. No sé ustedes si se han fijado, pero generalmente muchos se meten o les gusta la política porque saben, ¿verdad?, que de ahí se pueden enriquecer, ¿verdad? No lo hacen con el fin de poder ayudar, sino que no vamos a generalizar, ¿verdad? No vamos a generalizar porque puede ser que haya alguno que realmente haya gobernado o haya legislado de una forma honesta, ¿verdad? No podemos generalizar, ¿verdad? Pero que los índices de corrupción son altos en nuestro país, eso es algo que nosotros lo podemos ver también, ¿verdad? Podemos ver lo que pasa, ¿verdad? En nuestro país. Y eso es algo como que ya como parte, ¿verdad? De nuestra historia, ¿verdad? En relación con los egresos, las obras públicas tradicionalmente se dividen en obras de infraestructura y de desarrollo social. Las primeras tienen como objetivo crear condiciones favorables en el desarrollo del comercio, como la construcción de carreteras o puertos. El segundo se orienta al cumplimiento de los derechos sociales, por ejemplo, desarrollar proyectos como la construcción de escuelas y hospitales, de los cuales carecemos bastante, ¿verdad? Porque imagínense que los hospitales aquí están, que la gente la mandan de regreso para sus casas porque no hay doctores, no hay insumos, ¿verdad? No hay salas donde meter a las personas. Entonces, ¿qué hace la gente? ¿Qué tiene que hacer? Se va a los lugares privados, ¿verdad? Entonces, así es, ¿verdad? Así es. El financiamiento de las obras públicas ayuda de manera directa e indirecta a que las sociedades solucionen problemas importantes como la pobreza y la desigualdad. Para ello, el financiamiento de la obra debe coordinarse y ordenarse a nivel nacional, para lo que es necesario una política que establezca prioridades y objetivos a largo plazo, ¿verdad? Entonces, de repente las personas que están puestas ahí no priorizan, ¿verdad? Decía alguien por ahí, construyendo esos grandes puentes y cuando la gente se está muriendo en los hospitales y no hay medicamentos. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir al Seguro Social, no sé, ¿verdad? Pero ahí los únicos medicamentos que hay son los más baratos, acetaminofén, las cosas más baratas son las que hay. O sea, ahí no hay un medicamento caro, ahí no le dan un medicamento caro. Y nosotros los empleados, todos los meses estamos pagando el Seguro Social. Todos los meses a nosotros nos están descalfando un porcentaje de Seguro Social. Y venimos a utilizar tal vez ese Seguro Social una vez al año y nos dicen que no hay medicamento, ¿verdad? Entonces es una situación de una terrible administración, de una terrible corrupción, ¿verdad? Un desfalco completo a estas instituciones del Estado, ¿verdad? Los hospitales, ¿verdad? Porque estos son pues manejados por el Estado, ¿verdad? Son instituciones públicas, al igual que las escuelas. Las escuelas no tienen ni materiales. Yo trabajé en una escuela pública y ahí el maestro tiene que ver cómo consigue el material porque ahí no hay ni libros, no hay ni suficientes libros para que los niños puedan tener educación. No hay mobiliarios. Los niños incluso se tienen que sentar en bloques, en tablas. No hay servicios sanitarios, no hay agua potable incluso en algunas escuelas. Entonces es una situación, de repente ustedes no lo ven porque ustedes en el entorno al que ustedes se mueven es diferente, ¿verdad? Pero el pueblo sufre las consecuencias de las malas administraciones que nosotros hemos tenido.
Hay personas que entran a legislar, entran a tener cargos públicos con 3 bienes tal vez. Tienen una casa, un carro, tal vez tienen un terrenito. Salen con 18 bienes, con 20 bienes. Salen teniendo propiedades en otro país. ¿Cómo lo hicieron? O sea, tanto ganaron tanto fue su sueldo. Todo eso va fiscalizado, ¿verdad? Pero ahí está el detalle, ¿verdad? Que se mueve una corrupción terrible, ¿verdad? Y hay algunos que los han investigado y dicen, tiene tantos bienes, dice que no se explica de dónde sacó para comprar tanto, tiene propiedad hasta en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces es una cuestión terrible, ¿verdad? La que nosotros tenemos en nuestro país. Y una cosa que la persona puede ser muy humilde cuando entra, ¿verdad? Pero cuando ya está en el poder, ¿verdad? Entonces ya como que el caso le cambia, ¿va? Entonces ya no legisla para el pueblo, sino que más bien roban. Yo no les voy a decir ¿cómo no les puedo decir yo que todos son iguales, ¿verdad? No, pero yo creo que todos los que han entrado a los gobiernos se han lucrado en alguna forma, todos. Tal vez unos han robado más, otros han robado menos, pero al final lo podemos ver, jóvenes, en nuestro país, ¿verdad? Nosotros lo podemos ver. Autoridad pública. La autoridad pública es la atribución que permite a los funcionarios o cargos de las instituciones estatales a tomar decisiones legalmente establecidas. La autoridad pública viene del poder soberano del pueblo, el cual delega a su representante. Nosotros somos el poder, somos el pueblo, nosotros elegimos a las autoridades y estas autoridades tienen que dar datos, tienen que dar reporte de qué es lo que hacen, con los ingresos, ¿verdad? El cual delega a su representante, en este caso el presidente, diputados y diputadas, alcaldes o alcaldesas, mediante las elecciones. Los ciudadanos, al emitir el voto, delegan la representación de su poder al partido político de su elección, es decir, la obligación de tomar decisión en un periodo determinado. Sin embargo, el poder que puede tomar una autoridad pública no es ilimitada, perdón. Las leyes de cada país establecen las limitaciones que funcionarios poseen según el cargo y la institución que elabore. Todo esto está contemplado en la Constitución, ¿verdad? ¿Cuál es su función de cada, por ejemplo, los diputados, por ejemplo, el presidente, cuál es la función del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, ¿verdad? Las personas que desempeñan un cargo público son quienes obedecen, es decir, son nuestros servidores. Son servidores del pueblo, ¿verdad? Y no quienes mandan, porque quien los tiene ahí es el pueblo, pero realmente un servidor público más bien se cree, ¿verdad? Superior, vaya, por ejemplo, uno cuando va al registro, por ejemplo, o va al seguro social, un ejemplo, ¿verdad? A veces la gente que trabaja ahí es bien ordinaria, ¿verdad? Es bien mal encarada, le salen ahí como de mala gana, sabiendo que realmente ellos se alimentan de lo que nosotros, de nuestras aportaciones, ¿verdad? Entonces la atención es pésima, pésima, ¿verdad? Porque ellos son servidores, ellos están ahí, ¿verdad? Porque realmente fueron electos, fueron elegidos, fueron contratados, pero ¿quiénes les están pagando? Nosotros a través del Estado, ¿verdad? A través de nuestros impuestos. Es importante tener clara esta relación entre ciudadanía y funcionarios. Miren, ciudadanía, ¿verdad? Somos nosotros los que hemos llevado al poder a estas personas, ¿verdad? Para que ellos sean nuestros servidores, ¿verdad? Nos sirvan. Todos, ¿verdad? Actuando de una forma respetuosa. Responsabilidad de los funcionarios y funcionarias. Los funcionarios y las funcionarias son las personas electas, seleccionadas o designadas para realizar una actividad temporal o permanente en nombre o al servicio del Estado. Sus principales responsabilidades son velar por el bien colectivo y cumplir las leyes, a diferencia del ciudadano y la ciudadana que puede hacer todo aquello que la ley no le prohíbe. Ellos tienen restricciones, ¿verdad? Y están contempladas en la ley, ¿verdad? Que el funcionario o funcionaria en el
ejercicio de su cargo solo puede hacer aquello que la ley le indica. En particular, cada funcionario o funcionaria tiene a su cargo responsabilidades específicas establecidas por la ley. Así, la función de un diputado o una diputada es elaborar leyes y la de un juez aplicar la justicia. Las responsabilidades específicas de los funcionarios y las funcionarias debe ejercerse con base en los principios fundamentales de la legalidad, legitimidad, equidad e imparcialidad. Miren que es una Biblia, le ponen ahí, promete usted servir a la patria y esto y lo otro, pero ya cuando están en el poder, se les olvidó, ¿verdad? Es como dijo alguien por ahí, cuando van allá a buscar el voto, allá andan abrazando, ¿verdad? Hasta aquellas personas que andan ahí todas sucias, pero ellos ahí andan abrazando. Pero una vez teniendo el poder, se olvidaron de todas. Eso pasa en nuestro país, pasa en países como los nuestros. Yo sé que todos los países al final son corruptos, ¿verdad? De una u otra forma, pero en los nuestros se pasa la corrupción, definitivamente, supera los límites, ¿verdad? Yo creo que nosotros, siendo un país tan rico en recursos naturales, ¿verdad? Un país, pues, con tantas cosas beneficiosas, ¿verdad? No somos un país sobrepoblado, ¿no? O sea, hay áreas de nuestro país, hay lugares que no hay ni personas, algunos departamentos, unos cuantos. Sí se podría legislar, ¿verdad? De una forma, pues, que haya equidad, que haya, que estén bien, ¿verdad? Los ciudadanos, pero el detalle es este, ¿no? Estos principios garantizan que el funcionamiento o la funcionalidad oriente a todos sus esfuerzos hacia el bien común y no al beneficio privado, y ese ha sido el detalle en nuestros medios, ¿verdad? Nuestro país. Por eso los mismos son los mismos que se eligen, se reeligen, sale uno, entra el otro, no sueltan porque saben que realmente sacan algún provecho, ¿verdad? Entonces, esta paginita les va a quedar de tarea. Ustedes la van a hacer. La página, ¿qué página es? Vamos a buscarla aquí. Esta página ustedes la van a hacer. Página 127, esa les va a quedar de tarea. Solo voy a tomar la asistencia. Y no se les olvide, ¿verdad? Para mañana vamos a los que les asigné una actividad ahí, ¿verdad? Prepárense. Traten de estar alusivos a la fecha, ¿verdad? Para que nos veamos una foto y quede recuerdo. Yo tengo fotos yo trabajé en una escuela que era pública, más pública, ¿no? Pública. Y yo tengo fotos con esos niños y ya ahorita ya están muchachos, creo. Hoy es 19. Amy. Presente. Paola. Presente. Raquel. Presente. Isabel. Está Isabel. Catherine. Catherine. María José. Presente. Ángel. Ángel. Di presente, Ángel. Axel. Se fue Axel, ¿eh? Pero ahí estaba, ¿verdad? Daniel. Daniel si no está. Diego. 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 ¿Está dormido Diego todavía? John. Josué. Josué estaba también, ¿verdad? Bueno, entonces nos vamos a ver mañana. Ahí les mando el recordatorio ahí por el chat, pero ustedes ya saben, ¿verdad? Mañana todos con su desayuno típico. Desayuno típico, ¿verdad? Puede ser, no sé, cualquier cosita que ustedes ahí. Van a desayunar a las 8:05. Así que los que desayunan temprano, espérense a las 8:05, ¿verdad? Para desayunar. Nos vemos entonces mañana. Que Dios les bendiga. Bye,